Hola, explicaré de una manera muy sencilla en qué consistía la educación en la antigua Roma. Bienvenidos. Para entenderlo, debemos saber que Roma se desarrolló en tres períodos: la monarquía, la república y el imperio. Durante la monarquía, era la familia quien se encargaba de la educación de los hijos. De los 0 a los 7 años, la madre los criaba enseñándoles las cosas básicas. Cuando cumplían 7 años, el padre, también llamado pater familias, se hacía cargo de los niños, enseñándoles a leer, escribir y hacer cálculos. También los acompañaba a cazar y les enseñaba a manejar armas como las lanzas y las espadas. Las niñas quedaban bajo custodia de la madre, quien les enseñaba oficios domésticos. Durante la República surgen las escuelas privadas y la enseñanza primaria, secundaria y superior. Aquí es importante recalcar que a estas escuelas privadas muy pocos tenían acceso, pues eran muy costosas. Lo que hacían las familias era comprar esclavos baratos que tuviesen algún tipo de preparación para que ayudaran en la educación de los hijos. En el imperio se crean las primeras escuelas públicas con docentes pagados por el Estado romano. Niveles de la educación romana. Existía la primaria, la secundaria y el nivel superior. En la primaria al profe le decían Ludi Magister. Él enseñaba literatura, escritura y cálculo. Allí asistían niños de 7 a 11 años. En la secundaria al profe le decían Grammaticus. Enseñaba literatura y poemas clásicos. Allí asistían niños de 11 a 15 años. Y en el nivel superior al profe le decían rector. Enseñaba historia, filosofía, derecho y oratoria, esta última muy importante en la cultura romana. Allí asistían jóvenes de 15 a 20 años. Metodología. Se basaba en la memorización y en la repetición, empleando una disciplina férrea que incluía el castigo y el maltrato físico, para inculcar el miedo a cometer errores e incurrir en faltas. En estas escuelas, aparte de los docentes y de los estudiantes, también estaban los esclavos, cuya función era sujetar o agarrar a los estudiantes para que el docente los castigara o los golpeara. Realmente una situación bastante difícil para estos estudiantes romanos. Para las clases se empleaban libros, tablillas de cera, papiro, pergamino y ábacos. Estas tablillas de cera eran muy importantes porque allí podían practicar sin desperdiciar papel, que era muy costoso. Los libros también eran costosos y escasos, motivo por el cual creo yo que la memorización y la repetición eran fundamentales en este modelo de educación romana. Principios de la educación romana. Se centraba en inculcar virtudes como el deber cívico, la lealtad y el patriotismo, ya que se encargaba de preparar a los jóvenes para la carrera política o militar. Aquí es importante resaltar que la práctica pedagógica de los docentes romanos pues se centraba precisamente en esto, en fortalecer y en inculcar estas virtudes. Por último, les presento al mejor profe de Roma. Él se llamaba Marco Fabio Quintiliano. Fue el primer profe al que el Estado romano le pagó un sueldo. Dentro de sus propuestas para combatir el aburrimiento y la monotonía de las clases estaban la incorporación del descanso, aumentar el número de materias e incluir el juego y la lúdica en las actividades. Realmente todas estas propuestas eran de avanzada para su época y es una herencia que recibimos del sistema educativo romano. Y hasta aquí esta pequeña explicación de cómo se enseñaba en la antigua Roma. Espero les haya gustado. Chao.